Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta es, esto sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Una polarización de la política argentina. Sí, sin duda que sí, que la apuesta de Milei es mantener esa disputa con el kirchnerismo. A mí, en cierta forma, me sorprende la falta de vocación de haber armado una coalición de centro-derecha. Yo pensé que lo más lógico va a ser que en estos años la Libertad Avanza terminara quedándose con todo lo que era Juntos por el Cambio. En principio lo que hizo fue desmantelarlo, pero no lo incorporó a las filas. Está planteando el River Boca, que tanto nos gusta a los argentinos. De un lado la Libertad Avanza con Milei y del otro lado el kirchnerismo. Ese es el planteo. No hay mucha avenida al medio. Ese va a ser el intento de Provincias Unidas, pero vamos a ver qué sale con ese experimento. Salió en un buen momento, Luis, Provincias Unidas, o como se lo llamó en un principio, Grito Federal, porque la verdad es que hacer ese anuncio cuando no tenés tiempo de montar un andamiaje como para competir electoralmente en elecciones legislativas y con un 2027 que son más o menos 7 siglos en cualquier lugar de Europa, en la Argentina falta un montón, da la sensación que es una cuestión declamativa y a lo mejor ese centro derecha en cierta medida podía estar contemplado ahí. Sí, yo creo que Provincias Unidas está pensando más en el 27 que en el 25. Hoy me parece que es un gran bloque para negociar en las cámaras. Creo que viene por ahí una forma de negociación que la dan los gobernadores con Milei, pero no creo que tenga impacto inmediato en el corto plazo. Nosotros votamos en clave nacional. Entonces, la realidad, yo te lo puedo decir desde Córdoba, que Schiaretti, una de las grandes figuras de Provincias Unidas, el que vaya a votar o no vaya a votar a Schiaretti, nada tiene que ver que tenga una alianza con Puyaro. Entonces, creo que no va por ahí, creo que es una cuestión de estrategia pensando en el 27, tratando de armar un nuevo camino. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a contar todos los porotos que saquen en estas provincias en esta elección para decir que es la base electoral que tienen para el 27. Creo que viene por ahí la cuestión. Digamos, están armando, pero no pensando en estas elecciones. Están armando pensando en las próximas elecciones. Pero lo que se ve en el armado de las listas, que lo que hacen es desnudar la realidad política del momento, que cada uno va corriendo a buscar su cuadradito, ¿no? Su metro cuadrado, su espacio, sin importar cuáles son sus ideas. No importa, las ideas se pueden dejar de lado. Da la sensación de que hay una rotura en casi todos los partidos políticos, digamos, el PRO, la UCR incluso, ¿no? Hay muchos que quedaron afuera. Yo no sé si vos ves que estos que quedaron afuera son los que mantuvieron sus ideales o los que no fueron elegidos por la Libertad Avanza. Yo creo que la Libertad Avanza a nivel general y particularmente en Córdoba está llevando listas lo más puras posibles. No está pagando a los que en palabras de Milei serían tibios. Entonces creo que está dejando de lado todo eso. Está planteando dos posiciones antagónicas, kirchnerismo y libertad. No hay nada al medio. Y el que esté al medio, esos partidos que en algunas leyes van a favor, en otras van en contra, como se vio, por ejemplo, ayer en el Congreso, donde, por ejemplo, Milei pudo sostener un veto y el otro lo perdió, creo que todo eso los dejó afuera. Milei tiene la lógica amigo-enemigo, que es la misma que mantenía el kirchnerismo, que es o estás conmigo o estás contra mí. Entonces va con listas 100% pura, todo lo que no sea puro, no sea violeta, lo está dejando afuera. Luis, profundicemos un poquito más sobre algo que dijiste recién, sobre una que no pudo aguantar el veto y otra sí que lo pudo resistir. ¿Por qué no una y sí la otra? ¿Y qué viste como escenario general dentro de tu análisis político en esa instancia del Parlamento? Creo que por el costo social que tenía para cada diputado, sostener un veto sí y el otro no. En la cuestión de las universidades, si bien creo que la gran mayoría de las personas está a favor de una mejor educación, una educación de calidad con presupuesto, pero creo que era más fácil pararse desde la posición de el déficit cero, de las cuentas claras, mantener el orden fiscal para ir en contra. En cambio, en la cuestión de discapacidad es muy difícil decir que por una cuestión de orden fiscal no se iban a dar
soporte a las personas con discapacidad. Entonces me parece que ahí fue una cuestión personal de los diputados. Dije, bueno, en esta te acompaño, pero en esta otra no. Y al mismo tiempo, el tema de discapacidad tampoco significaba un porcentaje muy alto de gasto para el Estado. Entonces, no había tanto argumento para rechazarlo. ¿Puede erosionar al gobierno justo antes de las elecciones la caída de Diego Españolo, que estaba relacionado con algunos presuntos audios de donde se hablaba de supuestos pedidos de coimas en el área? Creo que sí, creo que lo va a complicar. En estos años me parece que lo que más daño le hizo a la imagen de Milei fue el caso Libra en su momento. ¿Por qué? Porque generaba una situación de desconfianza, de corrupción sobre el presidente. Y creo que esto también lo va a afectar por ese lado. Milei tenía una imagen de quizás ser violento, ser duro, un montón de cuestiones, pero era distinto a la política tradicional. Y me parece que estos casos, como la supuesta corrupción en torno a los medicamentos o a la discapacidad, que son las dos cosas que se están hablando ahora, me parece que lo ponen en la misma posición que todos los políticos. Lo hacen ser uno más y pierde eso que lo hacía diferente. Vamos a ver, Luis, la pregunta que quiero hacerte es que sobre este ítem que dice que hubo numerosas presiones entre las maniobras de la Casa Rosada sobre varios gobernadores para que finalmente esos gobernadores hicieran ese traspolamiento de presiones al Parlamento. Concretamente, te pregunto si crees que eso es así. Segundo, en el caso puntual de la provincia de Córdoba, ¿cómo pudo haber funcionado ese mecanismo? Sí, por supuesto que sí. Ahora es parte de la política. Negociar todo el tiempo, en eso hay una figura central en el gobierno como es Franco, que me parece que es lo que le está permitiendo cierta gobernabilidad, el diálogo con los gobernadores. Creo que influyó y seguramente estos diputados de Misiones, principalmente, que no acompañaron el proyecto, son los que le terminan posibilitando sostener el veto. En Córdoba no se me oyeron muchos votos. La realidad es que no pudo conseguir ningún voto de lo que es el bloque del peronismo cordobés y el radicalismo en general le fue en contra, excepto el voto de Soledad Carrizo, pero el resto le fue en contra. Digamos, no pudo operar ayer ningún diputado cordobés casi. Pero sin duda que es parte del juego de la política. A ver, los gobernadores, todos los que no están alineados con la Libertad Avanza o con el kirchnerismo, y prácticamente que ley a ley van negociando. Entonces, en algunas veces le van a favor, otras le van en contra, de acuerdo a lo que van consiguiendo el gobierno nacional. Eso quizás sea también como que los ponga en una situación de desnudez, ¿no? Que no, otra vez, digo, la política argentina está sin ideología, sin ideales, sin posiciones claras, ¿no? Sí, a ver, comparto eso. Al mismo tiempo entiendo de los gobernadores que es muy difícil gobernar sin la caja de la nación. Entonces, si nación les está cortando obras, no les está entregando fondos, y para el gobernador es muy difícil gestionar. Que lo mismo pasa a nivel inferior, le pasa lo mismo a los intendentes con los gobernadores. Entonces, entiendo a los gobernadores que tienen que ir negociando con el gobierno nacional para obtener fondos. Luis, el presidente de la Nación en el momento de las elecciones hizo una gran elección en la provincia de Córdoba. ¿Qué pasaría si hubiera elecciones legislativas en la provincia de Córdoba hoy y posteriormente elecciones en el orden nacional como las va a haber? ¿Cómo ves al presidente de la Nación, al gobierno nacional en la calle? ¿Tiene ese mismo nivel de repercusión? ¿Crees que puede obtener buenos resultados en Córdoba? Sí, la aceptación de Milei sigue muy alta en Córdoba. Yo no tengo dudas de que probablemente la lista de la Libertad Avanza sea la lista más votada en esta provincia. Si es una lista integrada casi por desconocidos, estamos hablando de que uno al encarar una elección debería llevar un candidato con un 60-70% como mínimo de nivel de conocimiento. Y en este caso, el uno y 2 de la boleta no llegan al 10% de conocimiento. Son prácticamente personas desconocidas. Significa que la Libertad Avanza en Córdoba va a sacar los votos solo de lo que vale la chapa del presidente. Digamos, no tiene candidato con voto propio. Va a ser el voto violeto de respaldo del presidente. Le va a alcanzar para ganar, pero seguramente no va a hacer la diferencia que podría haber hecho con otro candidato con más peso.
Luis, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Un gusto, que tengan muy buena Un saludo tarde. muy cordial. Luis Monti, analista político desde la provincia de Córdoba.